Hola, mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana y el día de hoy vamos a platicar sobre el documentalismo social. Ya habíamos platicado en otra charla sobre la fotografía documental. ¿Qué es la fotografía documental? Pero el día de hoy vamos a hablar de manera más específica de la fotografía de documentalismo social. Bien, ¿qué es esto de la fotografía de documentalismo social? Lo primero que habría que pensar es que se separó la fotografía del carácter estético y la fotografía de carácter científico. Entonces queda un poco la documentación de la vida, de los espacios cotidianos, de las culturas, en manos de una nueva forma de hacer fotografía, que es la fotografía del documentalismo social. Entonces este tipo de fotografía es muy interesante porque además comenzó a utilizarse con fines activistas, con el fin de ir cambiando la realidad, de ir cambiando esas cosas que no gustaban, que de una manera u otra hacían que el mundo no fuera lo que se deseaba, circunstancias, espacios, etc. Y entonces se da un momento donde la fotografía social es esa documentación de las circunstancias que están en medio del ser humano, que están envolviendo al ser humano, y no solamente al ser humano en solitario, sino también al ser humano en relación con otras personas. Y esta parte es muy importante porque entonces se da un fenómeno de una entremezcla de la fotografía con la sociología, porque entonces la fotografía se convierte en una verdadera herramienta, en una herramienta de análisis social que además nos permite entender y pues comprender con más claridad cuáles son los alcances de la sociedad y entenderla críticamente, ¿no? Otra cosa que siempre es importante entender es que la fotografía forma parte de la sociedad en una buena medida porque los ritos de paso, no sé, desde una primera comunión hasta un bar mitzvah, siempre en una boda, por ejemplo, siempre la fotografía es un testigo, siempre es incluso hasta medio un poco un protagonista, ¿no? Porque no se puede concebir cierto tipo de eventos sociales sin la presencia de una cámara. Todo esto tiene que ver con el carácter, con la impronta sociológica que tiene la fotografía. La fotografía está muy ligada entonces a pues nuestro devenir como seres humanos, pero como seres sociales. Bien, pues también habría que decir que la fotografía y la sociedad, pues para empezar, la fotografía puede exponer visualmente los problemas que tiene una sociedad, como platicábamos. Entonces se convierte en una herramienta social, pero también nos permite describir visualmente, mostrar, registrar visualmente a los individuos, a las comunidades, a las familias, a pueblos completos. Entonces también se convierte en una herramienta antropológica, en una herramienta para entender al ser humano. Y tenemos además otra posibilidad, la fotografía como una provocadora de cambio social, como una herramienta, como les platicaba también, de activismo. Entonces tenemos además una capacidad de la fotografía para contribuir a una construcción de una nueva sociedad, a una construcción social diferente. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una herramienta, auténtica herramienta de construcción social. Pero ¿cómo empieza la fotografía del documentalismo social? Vamos a platicar de algunos de los exponentes más importantes de cómo vamos teniendo estas miradas que se interesan por los demás. Y la primera mirada que quiero compartirles es la de dos fotógrafos escoceses, que son David Octavius Hill y Robert Adamson. Hill era un pintor, Robert Adamson era un químico. Y en 1840, solamente un año después de que surge la fotografía en Inglaterra con Talbot y en Francia con Daguerre, surge el trabajo de estos dos fotógrafos que empezaron a hacer retratos, etcétera, pero muy importante, ellos hicieron un registro en Edimburgo de los pescadores de un lugar que se llamaba New Haven. Y en New Haven ellos hacían fotografía de las comunidades pescadoras. Un poquito ahí les pongo el mapa de dónde está Edimburgo, como para ubicarnos, que está en Escocia, al norte del Reino Unido. Les pongo ahí dónde está Londres, que más o menos ubicamos, y entonces ahora podemos ver dónde está Edimburgo. Bueno, pues Hill y Adamson
van a Edimburgo a mostrar las diferentes facetas de la sociedad. Esto resulta, la verdad, muy interesante y muy extraño. Extraño porque al principio la fotografía había tenido esta capacidad de tener un carácter pues que era muy aspiracional, porque los retratos siempre habían sido un símbolo de poder. Todo el mundo quería un retrato. Entonces, ¿y quiénes pagaban un retrato? Pues quienes tenían dinero, sin duda. Pero lo que hacen Hill y Adamson es volcar la mirada hacia un grupo que no necesariamente está pagando por hacer unos retratos en un estudio. Además, son fotografías en locación. Muy importante, que vale la pena anotar, es que estamos viendo aquí calotipos, es decir, estamos viendo este tipo de fotografía sobre papel impregnado con sales de plata, papel salado, que tenía una calidad distinta de la fotografía que hacía Daguerre, ¿no? El daguerrotipo, que era en placa, sensibilizada con plata, etcétera. Bueno, pues es un tipo diferente de fotografía con menos detalle, que tiene pues también esta como capilaridad del papel salado, pero bueno, una ventaja del calotipo era la posibilidad de generar copias porque se hacían negativos, y el daguerrotipo eran placas únicas. Bien, pues esta es una primera aproximación que tenemos con nuestro momento de la fotografía, de los inicios de la fotografía de documentalismo social. Entonces prácticamente podemos decir que ya al año de existir fotografía ya teníamos documentalistas sociales, en este caso Hill y Adamson. Y luego ocurrió otro fenómeno, y aquí llega John Thompson, otro fotógrafo también escocés que se interesa en viajar. Y aquí Thompson llega hasta China. Aquí estamos hablando de 30 años después, 33 años después, de 1873. Y aquí podemos ver cómo lo que hace Thompson es irse a China y mostrar qué ocurre en China, mostrar cuál es la circunstancia de la cultura. Y aquí tenemos una fotografía muy antropológica. Se trata de ver al otro. Esta mirada de una cosa que ocurrió mucho en el siglo XIX, que era la mirada exotista, la mirada del otro extraño, de la otredad que llamaba la atención. Y hay que decir una cosa muy importante, que mucho de este tipo de fotografía, que también se le llamó tipista, porque como que generaba tipos, estereotipos, probablemente la palabra estereotipos no suene, el tipismo fotográfico, pues buscaba en buena medida el mostrar esta otredad. Y ojo, porque no dejaba de ser una mirada pues un poco colonialista, un poco condescendiente, es decir, una mirada desde arriba hacia abajo, como que de alguna manera era la mirada del imperio, la mirada imperialista que ve a la otredad hacia abajo, ¿no? Que mira hacia abajo. Entonces, bueno, esto es importante porque vamos a ver cómo también Thompson, curiosamente, no solamente se va a China y no solamente nos muestra pues estos rostros y estos vestidos exóticos de China, también él se va a las calles de Londres. Y cuando se va a las calles de Londres, él hace una cosa que también resulta muy interesante, que es ver la vida cotidiana. La verdad es que es bastante fácil recordar que la fotografía inicia con la fotografía de estudio, que la fotografía de calle no es tan común y no es raro, porque las cámaras eran grandes, porque había que sensibilizar la placa. Era complicado, no era definitivamente nada fácil hacer fotografías fuera de un estudio. Pero lo que hace John Thompson, y aquí estamos hablando de 1877, cómo nos vamos alejando del siglo, o cómo seguimos, ya estamos en los finales, hacia los finales del siglo XIX. John Thompson sale a la calle con la cámara y muestra la vida victoriana en Londres. Qué interesante. Y aquí podemos empezar a ver escenas de lo cotidiano. Y es muy interesante porque aquí sí que podemos tocarle el pulso a la sociedad. Claro, podemos entender a la sociedad victoriana a través de los retratos, pero nada mejor que conocer a la sociedad victoriana, la sociedad inglesa, a través de la vida cotidiana en las calles. Y aquí podemos ver una gran cantidad de oficios, de actividades, de mercados, etcétera. Y obviamente hay que decir que si nos enfrentamos con las fotografías de John Thompson, a algo de mayor calidad, mejor hechas, y donde pues ya podemos empezar a ver claramente que son fotografías posadas, que los tiempos de obturación largos siguen prevaleciendo un poco en el formato que se está haciendo. Entonces tienen que posar para él, no son fotografías espontáneas, no es la fotografía de calle, la fotografía urbana del siglo XX. Pero vean cómo aquí una cosa que es muy importante de Thompson es cómo observa
a los grupos sociales. John Thompson ve a las vendedoras por ejemplo, a las vendedoras de flores, y también vemos a estas figuras de personas en situaciones desprotegidas, desfavorables, ¿no? Y bueno, pues esto importa mucho porque estamos teniendo una mirada más empática. No se trata solamente ya de una mirada colonialista, yo de arriba hacia abajo. Y esto es interesante porque pues lo que hace Thompson es tener una mirada más de tú a tú. O sea, es un miembro del imperio que está haciendo fotografías del imperio. Ahora, habría que ver si el asunto de que fuera escocés le impregnaba una cierta forma de ver a Londres. Bueno, esa es otra historia. Pero también quiero platicarles de otro inglés que fue William Hopper. Y William Hopper hizo estas fotografías de una hambruna terrible que ocurrió en India, en Madrás. Y bueno, pues es un registro de hecho, es el registro de la gran hambruna. Estos registros que desgraciadamente se siguieron dando en el siglo XX por grandes escaseces de alimentos en África, etcétera. Pero quien primero pone la cámara para mostrar estas realidades terribles, pues fue William Hopper. Y esto fue en 1876. Y en ese mismo año, 1876, Thomas Annan hace una cosa muy interesante, que es mostrar los callejones y las calles en Glasgow. Y también, de nuevo, esta idea de cómo son las calles. Aquí sí podemos ver estas fotografías donde no están posadas. Podemos ver los barridos, podemos ver cómo la gente se difumina. Y entonces tenemos esta mirada hacia el callejón, hacia la calle, hacia estas realidades, cómo era la vida en la época victoriana. Y no dejan de sorprender, porque a veces pensamos en estas realidades pues muy idealizadas de la fotografía victoriana, del estudio. Pero cuando podemos ver cómo era el mundo, podemos entender lo diferente que era nuestra realidad, nuestra sociedad. Esta es nuestra primera parte del documentalismo social. Esta intención de llevar la cámara para mostrar al mundo, pero no solamente al mundo. Ya no estamos hablando de los monumentos, ya no estamos hablando de los animales o de las plantas, como platicamos en nuestro video anterior. Ahora estamos hablando de la sociedad, de la vida. Y entonces ahora me gustaría presentarles a otros dos fotógrafos importantísimos en un movimiento ahora que le podemos llamar el reformismo social. Y quiero plantear una pregunta que es importante, y es: ¿la fotografía podría cambiar al mundo? Es una pregunta tremenda, ¿no? O sea, es así como decir, ay, es que ambicioso pensar que la fotografía podría cambiar al mundo. Bueno, pues quiero compartirles el perfil de dos fotógrafos y vamos a comenzar con Jacob Riis. Jacob Riis era un fotógrafo que tiene una historia interesantísima. Danés, él nace en Dinamarca, se quería casar, él era carpintero, quiere ahorrar y se va a Estados Unidos como inmigrante para poder vivir, poder ahorrar, poder casarse. Y entonces Jacob Riis llega a Nueva York, un poco como la tierra prometida, pero resulta que se enfrenta con una realidad terrible, una realidad que él no pensaba, donde los trabajadores, donde gente que era honrada, que quería trabajar, etcétera, vivía en condiciones casi miserables, y si no es que totalmente miserables. Jacob Riis se da cuenta que en las comisarías de policía, en los pisos altos, ahí vivían los inmigrantes, pagaban 1 centavo por dormir y eran unos auténticos muladares, era increíble. Bueno, pues Jacob Riis, curiosamente, por ahí un perrito se le acerca, lo convierte en su mascota, entonces pues se va a trabajar, ahí anda el perrito, ¿no? Pero un día un policía mata al perro, lo mata literalmente a patadas. Jacob Riis le generó una furia esa circunstancia terrible. Fue tremendo esto que le ocurre a Jacob Riis cuando le matan al perro. Y entonces Jacob Riis empieza a tener algo muy interesante, que es una metamorfosis de ser un trabajador inmigrante a escribir, a tratar de publicar sus opiniones como periodista, pero también a utilizar la cámara como un medio para mostrarle a la gente lo que estaba ocurriendo, porque había como una gran inconsciencia de qué pasaba en el mundo en ese sentido. Él realmente había contratado a unas personas para que hicieran las fotografías, pero estas personas se quedan con las imágenes, y entonces Jacob Riis dice, no, yo tengo que aprender a hacerlo yo solo, y él empieza a aprender. Y como son fotografías nocturnas,
Él es uno de los precursores del uso del flash, este polvo de magnesio que casi todos recordamos como es así como una figura muy evocadora. Bueno, pues Jacob Riis es un precursor en el uso del flash, de esta luz de destello. Y entonces, bueno, estas son las fotografías que podemos ir viendo de Jacob Riis de las comisarías. Esta era la realidad que respiraba continuamente los inmigrantes. Y vean qué terrible. Aquí estos niños no eran niños en situación de calle. Eran hijos de inmigrantes que pues dormían donde podían, en la calle, porque no había espacios para ellos. Vean esta fotografía. Este niño cargando a, no sé, su hermanita o a su hermanito o lo que sea, pero que es impresionante lo pequeñito que es el hermanito. Y vean, viviendas casi completas que son las comisarías. Entonces son situaciones realmente muy difíciles para vivir de los inmigrantes. Y Jacob Riis encuentra que la fotografía se convierte en su gran manera de dar testimonio de esto que está ocurriendo, de estas realidades terribles que ocurrían, porque claro, hoy pensamos en Nueva York y pensamos como en, no sé, la Quinta Avenida y pensamos en Times Square y todas estas cosas maravillosas, pero no siempre fue así Nueva York. Bueno, hacia 1890 Jacob Riis publica un libro que fue una cosa súper importante, se llamó How the Other Half Lives, cómo vive la otra mitad. Y entonces este se convierte en un reportaje, ¿no? En un análisis, verdadero, auténtico análisis sociológico y sobre todo en una denuncia de Nueva York. Bueno, una clave que es importante y que quiero compartirles es que hubo un joven que se interesaba mucho en la vida pública, etc. Y este joven pues participó varias veces en el ejército, etc. Y no es raro que llegara el momento en el que en su carrera se convirtiera en el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York. Y entonces Jacob Riis se le acerca a este personaje para decirle, es que está ocurriendo esto. Y no le cree en el inicio. Y dice, a ver, ¿quieres ir a verlo? Vente conmigo y vamos a ver las fotografías. Y entonces se van el comisionado de policía junto con Jacob Riis y él empieza a mostrarle este mundo. Y aquí podemos ver esta fotografía de este hombre que era además privilegiado porque ahí tiene un colchón como pudiera sobre unos barriles y como Dios le daba a entender. Pero este comisionado de policía empezó a abrir los ojos literalmente a través de la intervención de Jacob Riis y a decir, es que esto no puede ser. Y ver que verdaderamente Nueva York era un muladar. Entonces él dice, tengo que cambiar esto no lo puedo dejar así. Pero lo interesante es que este personaje, pues después de ser comisionado de policía, empezó a tener una vida muy activa y en vida pública muy activa y acabó convirtiéndose en el gobernador del estado de Nueva York. Ahí podemos verlo dando un recorrido por las calles y ahí podemos ver pues parte de esta realidad terrible de lo que se vivía y se respiraba en Nueva York. Entonces este gobernador empieza a cambiar leyes sobre que tienen que ver con cambiar este tema de las comisarías de policía, que tratar de dar vivienda digna a los migrantes, tratar de rezonificar y de entender mejor el urbanismo, de además dotar de servicios públicos a la ciudadanía, etc. Entonces este gobernador tuvo una gran importancia. Pero bueno, pues era una persona muy activa políticamente hablando y hubo un momento en el que después de ser gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, dice, yo quiero lanzarme, como decimos en México, a la grande. Y entonces empieza una campaña presidencial. ¿Y qué ocurre? Que logra convertirse en el 26º presidente de los Estados Unidos. Porque este comisionado de policía no era cualquier persona. Era Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. Y Teddy Roosevelt no solamente fue presidente, fue un presidente tan importante que su rostro está literalmente esculpido en piedra en el Monte Rushmore. O sea, así de importante fue Roosevelt. Y buena parte de esta conciencia que él fue adquiriendo fue porque Jacob Riis le abrió los ojos, le mostró una realidad que era algo tremendo. Entonces, bien, pues tenemos un ejemplo de cómo sí va cambiando de alguna manera el mundo a través de la influencia de la fotografía. Quiero platicarles ahora también de Louis Hine, Louis W. Hine, un fotógrafo que él era sociólogo, estudió en la Universidad Sociología.
Y de hecho él después enseñó a muchos otros fotógrafos importantes, pero él se preocupó por el trabajo infantil, porque en las fábricas había niños jovencitos verdaderamente pequeños. Pueden ver aquí cómo están descalzos y cómo están subidos literalmente en la máquina. Es una circunstancia terrible. Observen los rostros, muchos descalzos, ¿no? Y niños realmente pequeños. Lo que hacía Louis Hine era disfrazarse de inspector de bomberos, inspector del seguro social, como él podía, porque además utilizaba una cámara bastante grande, y era muy interesante porque lo que hacía Louis Hine era, sabía, por ejemplo, más o menos qué estatura tenía un niño por el número de botones que él tenía en la camisa, y él tomaba nota de absolutamente todo. Observen esta fotografía, estos niños fumando. Claro, estamos hablando que eran unas circunstancias que hacían que los niños no solamente trabajaran, sino que también se enviciaran. Y aquí podemos ver una fotografía donde estamos viendo niños que trabajan en minas, en talleres, en telares, en el campo donde se podía. Y aquí mucho ojo, porque Jacob Riis no era un gran fotógrafo. Bueno, acabó siendo periodista y todo esto, pero Louis Hine sí que tenía un gran ojo para la estética. Y él empezó a crear unas fotografías maravillosas. Acabó haciendo miles de fotografías de estos niños y además siempre registrando quiénes eran. No era nada más un tema de eran niños en general, sino que ponía los nombres, decía, fulanito de tal tiene tantos años trabajando aquí en la mina, gana tanto dinero, etc. Y él empezó a publicar este trabajo. Niños, por ejemplo, que se daba como muy por hecho y en buena medida todavía hoy en algunos espacios se da por hecho este asunto del niño que vende los periódicos. Bien, Louis Hine verdaderamente trata de hacer una cruzada en contra del trabajo infantil, en contra de que los niños tuvieran que trabajar y que no tuvieran que sufrir este asunto, que pudieran ir a la escuela, que pudieran tener una niñez acorde a lo que se espera de un niño y no de un pequeño esclavo, porque era además muy conveniente, muy barato y muy fácil darle trabajo a los niños. Era una forma de explotación terrible. Y les quiero enseñar esta fotografía que es muy importante porque nos va a hacer entender por qué razón Louis Hine hizo lo que hizo, porque podemos ver a la izquierda a Louis Hine trabajando, porque él mismo fue víctima de esta explotación. Él mismo dijo, esto no puede ocurrir. Él solo salió adelante, él solo se pagó sus estudios universitarios y él logró hacer algo muy distinto. Pero también lo que hizo Louis Hine fue generar todo un movimiento. Él empezó a acercarse a todo tipo de personas para poder mostrar esto que estaba ocurriendo, a crear un movimiento, pero más importante, empezó a juntarse con legisladores que podían cambiar las circunstancias a través de legislar, a través de crear leyes que prohibieran el trabajo infantil. Y claro que esto tuvo eco, porque en 1917, que era más o menos esta época donde trabaja Louis Hine, se logra crear la primera legislación que regulaba el trabajo infantil y entonces dejar que los niños hicieran lo que les tocaba, que era estudiar, que era no tener que estar trabajando prácticamente como esclavos. Esto nos lleva a replantear esta pregunta que teníamos al principio. ¿La fotografía puede cambiar el mundo? ¿Podría cambiar el mundo? Pues la respuesta es sí, sí lo puede cambiar. No solamente lo puede cambiar, ya lo cambió, porque en buena medida lo que vivimos hoy, los sistemas de seguridad social, el tema de las legislaciones que prohíben el trabajo de menores en países como México, como Estados Unidos, etcétera, ahí están. Desgraciadamente, el mundo todavía tiene que luchar por la injusticia, tiene que luchar contra el trabajo infantil, que se sigue dando, desgraciadamente, en algunos países. Bueno, pero entonces la fotografía se convierte en una herramienta de cambio social. No solamente es un ente pasivo la fotografía. La cámara no es nada más un objeto que se dedica a registrar lo que está enfrente, y no nada más es un documento, sino que también es un agente de cambio, un mecanismo para cambiar la realidad. ¿La fotografía puede cambiar al mundo? Sí, lo ha cambiado, y puede cambiar la fotografía, el mundo, a través de las acciones fotográficas que hagamos tú
y yo. Porque esto no es algo que ocurrió con Jacob Riis. El mundo no es perfecto. El mundo sigue teniendo cosas que quisiéramos cambiar. Las sociedades no son perfectas. Y nuestras cámaras se podrían convertir en un mecanismo para poder mostrar esas partes de la realidad que nos disgustan profundamente, como lo que le ocurrió a Jacob Riis, como lo que le ocurrió a Louis Hine. De modo que la fotografía documental, claro que puede cambiar al mundo.